bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a esta charla en el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky, charla que recibe por nombre Los debates de la oposición de izquierda. Esta charla tiene por objetivo hacer un homenaje al revolucionario ruso y también poner en valor y reivindicar su pelea que desde el primer momento, con la fundación de la oposición de izquierda, se enfrentó a un problema inédito, a la degeneración burocrática de la Unión Soviética en la década del 20. Esta experiencia de lucha intransigente nos invita a sacar enseñanzas. En el mismo sentido, creemos que también es un aporte estratégico para las nuevas generaciones que en todo el mundo se levantan, como la rebelión antirracista en Estados Unidos, en contra de un sistema capitalista voraz y que está en crisis. No queremos dejar de mencionar tampoco la exigencia por justicia por Facundo Castro, enviarle nuestra fuerza y apoyo a Cristina y exigir el castigo a los responsables de su desaparición forzada y por la renuncia inmediata de Sergio Berni. Sin más preámbulos, quiero presentar a Roberto Sáenz, quien va a estar a cargo de la charla del día de hoy, que es un compañero dirigente de la corriente internacional Socialismo Barbarie y también del Nuevo Más, con una amplia producción respecto al balance del siglo XX, respecto a lo que fue esa experiencia. Y sin más que decir, le pasamos la palabra. Bueno, ok. Muchas gracias, Bel, por la presentación. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Vamos a realizar la charla. Efectivamente, un poco la oportunidad es el 80 aniversario del asesinato de Trotsky entre el 20 y el 21 de agosto de 1940 en manos de un agente del estalinismo. Y entonces un poco a propósito, digamos, de este aniversario, medio redondo, aniversario par, 80, etcétera, y en virtud un poco de las condiciones políticas internacionales, etcétera, que estamos viviendo, teníamos el interés, la preocupación de dedicar este aniversario a algunas de las conclusiones y balances de la experiencia revolucionaria del siglo XX y las perspectivas para el siglo XXI. Tanto de Trotsky como de todos los compañeras y compañeros que lo acompañaron en su lucha, que fueron integrantes de lo que se dio en llamar los bolcheviques leninistas, la oposición de izquierda, su compañera, su familia, sus hijos asesinados, etcétera, como de todos los revolucionarios y revolucionarias de la juventud trotskista que luchó también en los campos de concentración en el ex-URSS contra el estalinismo y contra el capitalismo, y que, la lucha de clases es así, tiene momentos de alegría y momentos difíciles, pero de todo hay que sacar enseñanzas y lecciones, y entonces un poco esta charla, que va a tener su desarrollo, veremos si me alcanza el tiempo o no, un poco tiene ese carácter de homenaje a esas generaciones, digamos, a Trotsky, a los bolcheviques leninistas y también a los obreros y campesinos, obreras y campesinas que enfrentaron la burocratización de la revolución, que protagonizaron primero la revolución y luego enfrentaron la burocratización. Primero les quiero señalar 4 cuestiones, que son como cuestiones introductorias importantes. El siglo XX es el siglo que es caracterizado por las experiencias revolucionarias y contrarrevolucionarias más grandes en la historia de la humanidad. Está cargado de lecciones estratégicas, y un historiador neoestalinista, Erich Hobsbawm, lo llamó correctamente el siglo de los extremos, porque fue un poco el siglo donde se rompió el marco de la legalidad y donde revolución y contrarrevolución burguesa y también burocrática
tuvieron su máxima expresión. Trotsky y la oposición de izquierda tuvieron como un lugar paradojal en esta historia, porque les tocó resumir dos grandes tareas. Les tocó, por un lado, transmitir a las generaciones futuras la experiencia de la Revolución Rusa, las lecciones, digamos, de la primera experiencia histórica donde la clase obrera empezó a emanciparse, se hizo del poder, empezó a adquirir una experiencia de mando y de dominio, empezó a dar vuelta a aquella cosa, aquella interrogante que decía Marx de cómo aquellos que no son nada pueden aspirar a hacerlo todo. Empezó a abrir la perspectiva que había fundado Marx de luchar de manera histórica, fáctica, concreta, por acabar con todas las relaciones de opresión y explotación. Y en ese sentido una revolución que buscaba y que busca la revolución socialista emancipar a todos los explotados oprimidos, no imponer una nueva forma de explotación, pero que se encontró con un fenómeno inédito, inesperado, que fue la burocratización de la revolución. Trotsky tuvo que lidiar, Lenin y Trotsky, los dos, tuvieron que lidiar con esos acontecimientos históricos originales, digamos, porque la revolución misma no es tan clara cuando uno la protagoniza. La revolución misma plantea, coloca desafíos, interrogantes, es un fenómeno, digamos, es un fenómeno en desarrollo, un fenómeno nuevo, hay que saber ubicarse, hay que saber orientarse en la revolución. E imagínense la dificultad de orientarse en la contrarrevolución. ¿Está bien? Que es, si se quiere, algo más complejo. ¿Está bien? Porque, bueno, orientarse en la revolución significaba, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, entender que el ámbito de su desarrollo no eran las organizaciones, instituciones del Estado burgués, sino las instituciones creadas por los propios explotados y oprimidos, y la relación entre ambas determinaciones, cosa que era un fenómeno nuevo, y comprender que la Revolución Rusa se estaba pudriendo desde adentro, que el propio Estado obrero empezaba a deformarse burocráticamente y empezaba a cambiar de naturaleza, no era algo tan sencillo. No sé si logro entender que cuando en aquellos acontecimientos de la Revolución Rusa y de la contrarrevolución burocrática se estaba escribiendo la historia de manera original. Y cuando uno escribe la historia de manera original, los guiones no son tan fáciles. Por eso, debates, lucha de tendencias, intercambios, lucha política, etcétera, porque no hay digamos, una guía predeterminada de los desarrollos. Entonces, bueno, evidentemente, la Revolución Rusa colocó toda una serie de desafíos, ¿está bien? Y Trotsky se vio en la tarea de transmitir las enseñanzas de la revolución, de formular su teoría de la revolución permanente, de escribir la historia de la Revolución Rusa, ¿está bien? De dar cuenta, digamos, de la mecánica de la revolución, donde los que están llamados a encabezar, digamos, y transformar la revolución democrática y socialista, resolver las tareas pendientes, etcétera, era la clase obrera, ¿está bien? A escala nacional e internacional. También se vio obligado Trotsky y la oposición de izquierda a medirse con la burocratización. La burocratización, si quieren, todavía en esta parte introductoria de la charla, nace por dos fenómenos centrales.
¿Está bien? En primer lugar, nació por aislamiento de la revolución. Después lo voy a retomar. La revolución quedó aislada. Y entonces, el aislamiento de la revolución, más los gastos que significó llevarla a cabo, el gasto de la guerra mundial, etcétera, la Primera Guerra Mundial, etcétera, 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 es como que fue una camisa de fuerza donde la lucha de supervivencia de todos contra todos reemergió, al no poder extenderse internacionalmente. Pero junto con eso, junto con ese elemento, lo que ocurrió es que la clase obrera se retrajo por los gastos, por el gasto de energía de la revolución, por los gastos acumulados también de la guerra civil. Después lo voy a retomar. Esto lo voy a retomar después para ir diciéndolo. La clase obrera se retrajo. De alguna manera lo que había sido un impulso hacia adelante empezó a ir para otro lado. Se empezó a, digamos, el rollo histórico que ha habido para el lado de la emancipación de la clase obrera, del poder de la clase obrera, etcétera, empezó a tomar otro rumbo, tomar otro camino, y empezó a aparecer la burocracia como sustituta histórica, digamos, como sustituta de los trabajadores. Eso después lo voy a desarrollar. Lo que quiero decirles acá es que Trotsky tuvo la tarea, Trotsky y la oposición de izquierda tuvieron la tarea, aún con limitaciones, con discusiones, etcétera, tuvieron la tarea histórica de combinar dos batallas. La batalla contra el capitalismo, ¿está bien? La batalla contra los capitalistas y la batalla contra el fenómeno inédito de la burocratización de la revolución. En ese papel histórico Trotsky fue imprescindible. Trotsky y el trotskismo fueron imprescindibles. Porque, bueno, si ustedes lo puedo resumir así como sencillamente, digamos, para que se entienda, dicho en medio forma medio vulgar también, si Marx, digamos, hizo todo su esfuerzo para desarrollar la crítica al capitalismo, además de muchos otros elementos, pero está bien, se sobreentiende la cuestión. Y si Lenin, aunque atisbó la burocracia, un poco tuvo la tarea histórica de conducir, digamos, la primera experiencia histórica de la toma del poder por parte de la clase trabajadora, al trotskismo le tocó, está bien, hacerse cargo de la contrarrevolución en la revolución o de la contrarrevolución estalinista. O sea, al trotskismo le tocó sistematizar las enseñanzas históricas de la Revolución Rusa, que fueron inmensas, inconmensurables, inmensas, pero también dar cuenta de las enseñanzas de la burocratización de la revolución. Entonces, un poco la ubicación, digamos, del trotskismo y de Trotsky es esa batalla en dos frentes, es como una batalla en dos frentes. Es como una batalla contra el capitalismo, ¿está bien? Contra el fascismo, efectivamente, revolucionaria, ¿está bien? Pero además incorporó la batalla contra un fenómeno inédito que es la burocratización de la revolución. Y de la síntesis de esa doble batalla es que se funda, digamos, la Cuarta Internacional en 1938. Claro, ese proceso histórico continuó, después si puedo lo retomo, pero en 1989-91 se cayó, se derrumbó los estados que nosotros consideramos burocráticos, se derrumbó, derrumbe final del estalinismo. Y el derrumbe final del estalinismo produjo como una consecuencia como dos fenómenos contradictorios. Dos fenómenos contradictorios. Por un lado, obviamente el capitalismo volvió, fue restaurado el capitalismo, y aunque no fuera nosotros un Estado obrero todavía, subsistía algún tipo de conquista, etcétera, el capitalismo volvió de forma feroz, volvió capitalismo neoliberal. Pero por otro lado, que es muy importante desde el punto de vista estratégico, desbloqueó históricamente la perspectiva socialista. En el sentido de que
la identificación, empezó a destruir la identificación entre stalinismo y socialismo. Empezó a destruir la identificación entre el socialismo como una obra supuestamente hecha por burócratas desde arriba, en sustitución de la clase obrera, y abrió la posibilidad de empezar a luchar de vuelta por la idea de que la revolución socialista y el socialismo son una obra de las propias masas trabajadoras, una obra de su autoemancipación, que la emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores mismos, que no hay aparato burocrático, figura bonapartista, comandante, secretario general, que pueda sustituir la experiencia de la propia clase trabajadora, Estado, ningún factor externo a la propia experiencia de la clase, de sus partidos, de sus organismos, etc. Si puedo, después lo voy a tratar de bajar un poquito más a tierra, pero en el siglo XX pasó algo paradójico, que es que se sustituyó una cosa por la otra, incluso en la teorización de los revolucionarios. Se perdió de vista la idea de que la revolución socialista y la transición socialista solo pueden ser una obra consciente y democrática de las amplias masas, con su protagonismo histórico, que la revolución y la transición socialista son la elevación de la clase obrera que hace la historia de manera consciente, por intermedio de sus partidos, sus organismos, sus luchas políticas, su conciencia, y que no hay ley económica, forma de propiedad, ninguna otra cosa que pueda sustituir esa acción consciente, esa obra activa, esa acción de autoemancipación de la clase trabajadora. El siglo XX se enredó muchísimo porque se tendió a confundir revolución y contrarrevolución, se tendió a darle carácter obrero a sucedáneos que no eran la misma acción de la clase trabajadora y los explotados y oprimidos. Después lo voy a retomar igual. Pero bueno, de alguna manera, la historia de esta discusión que vamos a intentar un poco desarrollar, que estoy buscando la manera de ejemplificar y bajar un poco más a tierra, es la historia de la sustitución de una cosa por la otra. O sea, es el desarrollo de una teoría de la revolución y de la transición socialista sin el protagonismo histórico de la clase obrera. Quiero igual buscar una manera de poder transmitírselo así a la audiencia que no podemos ver de una manera un poquito más concreta, para poder terminar de entenderlo, que tiene que ver con un poco lo que les estoy diciendo, que es la revolución socialista y la transición socialista se verifican en la medida que, de manera progresiva, la clase trabajadora y el movimiento de masas de los explotados y oprimidos progresan en sus condiciones de existencia, en su emancipación, en sus derechos, etcétera, en su derecho al aborto, por ejemplo, en el caso de mujeres, etcétera, un montón de cosas que el estalinismo barrió, sus condiciones de vida, y que progresan en tomar en sus manos todos los asuntos. Esta definición, o sea, la idea de que la clase obrera tiende a tomar en sus manos todos los asuntos, es una de las ideas centrales de nuestra perspectiva estratégica y las enseñanzas del siglo XX. Si la clase obrera es sustituida, si se liquida la democracia de los trabajadores, si otros toman en sus manos las tareas de la revolución, de la transición, las expropiaciones, etcétera, las perspectivas no van en el sentido de la emancipación de los trabajadores, sino van para otro lado. Entonces, bueno, un poco
El trotskismo se caracterizó en realidad por dos grandes batallas. Se caracterizó por la batalla por la Revolución Internacional, por sacar la revolución de los estrechos marcos nacionales, y se caracterizó por luchar contra la burocratización de la revolución. Digamos, la caída del estalinismo en el año 89-91 y la apertura de los nuevos desarrollos, digamos, de este siglo XXI, nos permiten recuperar estas enseñanzas y estas perspectivas para el proceso que viene. Bien, eso es un poco a manera de introducción. Todavía me falta lograr que se entienda un poquito más, pero es un poco la primera parte, y ahora voy a ir un poco directamente al proceso de burocratización. La cuestión es la siguiente. Muy tempranamente, en el proceso de la Revolución Rusa, empezaron a manifestarse los problemas de dificultades para la progresión de la revolución. Se combinaron dos procesos de manera muy importante. Por un lado, a partir de los años 20, 21, 22, la revolución comenzó a quedar aislada, quedó sola, quedó separada del curso internacional. Fue el año 23 derrotada la revolución alemana y de esa manera la revolución quedó aislada. Por otra parte, en la Revolución Rusa, en Rusia, como subproducto de los gastos de la misma revolución, como subproducto de la guerra civil, ocurría entre el año 19 y 21, 22, 20, y 20, 21, 18, 20, 21, empezó a haber una especie de retroacción de las masas de la lisa política, digamos, de la acción política, ¿está bien? De los soviets. Empezó a haber un proceso de vaciamiento de los soviets y un proceso de vaciamiento de la participación. Hay un ejemplo que quiero dar como para que se me pueda entender, que lo suelo usar en las charlas, que es que la revolución es bulliciosa, digamos. La revolución es bulliciosa, la revolución expresa la amplia participación de las masas, y sin esa participación de las masas, sin ese ingreso de las amplias masas en la vida política, ¿está bien? No hay, todo lo demás queda como en el aire o no tiene esa potencialidad. El problema que hay es qué es lo que ocurre cuando las masas se retiran, digamos, de la plaza, cuando la plaza queda vacía, cuando se acaba el bullicio, digamos, y entonces lo que empieza a ocurrir, digamos, es que se empieza a encaramar una burocracia, ¿está bien?, que empieza a sustituir la propia acción de las masas explotadas y oprimidas. Un poco eso tiene una serie de desarrollos bisagras, pero el año 1923 es un año bisagra en esos desarrollos, cuando se combinan ahí como varios procesos. En enero del 24 muere Lenin. Lenin tiene 2 ataques cerebrales, digamos, en los últimos 2 años, ¿está bien? Y surge, a partir de octubre del 23, la primera declaración antiburocrática, que se llamó la Declaración de los 46, que es todo un sector de la dirección del Partido Bolchevique que saca una declaración donde empieza a cuestionar 2 aspectos, que es medio largo para desarrollárselos, pero empieza a cuestionar, digamos,
las dificultades en el ritmo de la construcción socialista, de la industrialización del país, y sobre todo empieza a cuestionar el vaciamiento de la democracia de los soviets y el partido. En realidad, este vaciamiento, un poco de los soviets, sobre todo de los soviets, no tanto del partido, había empezado a ocurrir un poquitito antes. Había empezado a ocurrir a partir de las dificultades de la guerra civil, a partir de la sustitución, digamos, por necesidades propias de la guerra, de las discusiones democráticas por las órdenes desde arriba durante la guerra civil. También se cometieron, incluso existieron errores de los propios revolucionarios en el año 21, en el 10º Congreso del Partido Bolchevique, cuando por las dificultades, digamos, del final de la guerra civil, Lenin plantea suspender de manera provisoria las tendencias y fracciones, ¿está bien? Pero el problema que hay es que al irse sustituyendo la acción de la clase trabajadora, al quedar aislada la revolución, al bajar la marea revolucionaria, se fue afirmando un cuerpo de dirigentes y responsables a nivel del Estado y los puestos de comando que fueron, de alguna manera, reemplazando a la clase obrera. Acá hay una cosa pero muy importante. A ver si ahora transmitírselos y bajar un poco más a tierra la charla. Es muy difícil, compañeros, compañeras, que la clase trabajadora, que es una clase explotada y oprimida, que no tiene tradición de mando y dominio, logre asumir las tareas de la dirección. Además, al ser una clase social explotada y oprimida, multitudinaria, requiere de que la dirección sea colectiva o cada vez más colectiva las tareas. Y para que la conducción de las tareas sea colectiva, requiere de ámbitos de democracia, de participación, de democracia socialista. El proceso mismo de aislamiento de la revolución fueron debilitando esas dos instancias. Fueron eliminando, o sea, inhibiendo la maduración de la clase obrera como clase sin tradición anterior, como si era la burguesía, la revolución burguesa, que tenía tradición de dirección de la fábrica, lugar de trabajo, las empresas, etcétera, y tenía un nivel de vida alto. Y además de que estaba esa dificultad de la propia clase trabajadora, la clase obrera no puede ejercer su dominación si no es colectivamente. Como si los compañeros que me están mirando de origen obrero dijeran sin asamblea. Los años 19... La revolución misma del 17 fue una expresión del ascenso de la democracia obrera, de la acción colectiva y del debate colectivo y la politización, y un aprendizaje de la clase obrera a tomar en sus manos las tareas, el conjunto de la tarea de la revolución. La contrarrevolución fue la inhibición de esa dinámica, de ese aprendizaje. La contrarrevolución burocrática fue la inhibición del aprendizaje de la clase obrera a hacerse clase dominante, a aprender a dirigir, y la inhibición de una experiencia que con sus corrientes políticas, sus organismos y sus partidos es colectiva, inevitablemente colectiva. Si la revolución socialista es un acontecimiento de masas colectivo, con vanguardia, retaguardia, lucha, tendencias y partidos, la transición, que es la transformación de la sociedad, no simplemente la toma del poder, debe ser más colectivo aún. Cuando vos sustituís esa clase que no tiene experiencia acumulada todavía, que la debe adquirir en el camino, y al mismo tiempo le inhibís su democracia, su decisión colectiva, empieza a emerger un fenómeno de otro tipo. Entonces, esto hace, me fui un poco a la estructura porque estaba buscando un maldito ejemplo, esto hace un poco a la característica específica de la revolución socialista y la transición socialista, que tiene otros rasgos distintos, que creo que ahora la idea se empieza a entender, que es que es una revolución original, es una experiencia histórica original, la revolución socialista y de las mayorías. Y que viene de clases explotadas, que no tienen tradición y cultura de dominio,
¿se entiende? En el sentido de un dominio transitorio igual para acabar con toda relación de explotación, y que requiere instancias colectivas, porque si no tiene instancias colectivas, no puede decidir, no puede resolver. Esos 2 o 3 elementos son elementos importantes de la tradición del trotskismo y del marxismo revolucionario, y elementos importantes de nuestra corriente. Son elementos que podemos rescatar en Marx y Engels, está bien, Lenin, Trotsky, Rosa, está claro, pero que una cosa en las formulaciones, digamos, teóricas, digamos siendo injustos en Marx, etc. Otra cosa es la experiencia histórica de la revolución. La experiencia histórica de la revolución y esta combinación y esta especificidad histórica de la revolución socialista. El proceso de burocratización de la revolución, así como también, aunque hoy no voy a entrar en eso, las revoluciones de posguerra, que fueron revoluciones anticapitalistas pero no socialistas, fue el proceso de vaciamiento de estas determinaciones, de estas 2 determinaciones, el corte de la experiencia de aprendizaje de la clase obrera para dirigir la sociedad y el corte de la posibilidad, de la capacidad de ejercer este dominio de manera cada vez más colectivo, cada vez más democrático. Y eso se combinó con un proceso material. La clase trabajadora, por la represión del estalinismo y por las dificultades económicas, porque también para ejercer dominio hay que tener garantizado la vida, ¿está bien? El aislamiento de la revolución o la crítica del trotskismo al socialismo en un solo país, espero que me logre hacer entender, tiene que ver con que socava la base material para que la clase obrera pueda tener tiempo para hacer política. No sé si logro que se entienda, pero creo que sí. O sea, sacáis 2 determinaciones. Vos necesitás, tenés que aprender a dominar, vos tenés que hacerlo colectivamente, y la revolución mundial, ¿cómo entra? Entra de 1000 maneras, pero ¿cómo entra en este caso para que se me entienda? Necesitas tener condiciones materiales. Cuanto más atrasado sea tu país, menos condiciones materiales tenés, y más difícil es ejercer, o sea, actuar políticamente. Si encima le agregás la represión estalinista, ni hablar, después lo digo, pero creo que esto se me empieza a entender, que es que ese conjunto de condiciones fueron potenciadas y puestas como posibilidad por la Revolución Rusa, y también ese conjunto de condiciones luego empezaron a dificultarse. Porque, repito igual una vez más, porque creo que es importante, porque también uno puede llegar a hablar muy abstractamente de la revolución socialista y la transición socialista sin entender de qué carajo habla. Y para entender de qué se habla, para entender su significado original como hecho histórico de lo que se habla y de lo que habla nuestra corriente, es de un protagonismo histórico que es fácil decirlo, pero no es tan fácil garantizarlo, no es tan fácil llevarlo adelante. Bien, ese protagonismo histórico de la clase obrera se perdió en la bisagra entre los años 20 y los años 30. La burocratización de la revolución surge de la sustitución de ese protagonismo histórico de la clase obrera por una capa burocrática. Y el debate que hay es hasta dónde llegó esa sustitución y qué consecuencias sociales, económicas y políticas tuvo. En ese sentido hubo varias discusiones, pero con esto vuelvo un poco a mi estructura. En el año octubre del 23, hay muchas cosas que es muy, muy difícil de desarrollar. En la bisagra entre la expresión, entre la tendencia al ejercicio colectivo del poder y el vaciamiento del poder y las derrotas o las dificultades en Europa, en Alemania, etc. Lenin y Trotsky tuvieron 2 años para el cachetazo, 21-22, 2 años confusos, no voy a entrar porque se me hizo muy largo, está bien, pero en el 23, en octubre del 23, 46 dirigentes del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista,
presentan lo que se llama la plataforma de los 46. La plataforma de los 46 tiene dos ejes. Un eje económico que es reindustrializar el país destruido por la guerra para crear de vuelta la clase obrera, que sin clase obrera medio difícil, ¿se entiende? Porque había sido destruido por la guerra. ¿Está bien? Y, o sea, por la guerra mundial y la guerra civil. No puedo entrar mucho porque me comí mucho tiempo para llegar a la explicación. Pero, junto, que se entiende, o sea, sin base material de la clase obrera, no hay clase obrera, o sea, no hay transición al socialismo, o sea, lógico. Ahora, el tema es que eso no opera, ¿cómo se llama esto? Como cosa religiosa. Eso no opera milagros automáticamente. Exactamente. Los 46 se alzan contra el inicio del proceso de burocratización reclamando democracia partidaria y soviética. Porque dicen, la falta de democracia partidaria y soviética no solo sustituye a la clase en la tendencia y el ejercicio del poder, sino que sustituye incluso al partido, que le haya un partido muy grande. El aparato sustituye al partido. Y empieza una batalla durísima por la sustitución de, por dos razones, contra las traiciones del estalinismo del exterior y, claro, y en contra de la sustitución de la clase obrera en el poder. Bien, esa batalla tiene varios avatares. Tiene un conjunto de situaciones paradójicas que se me hace muy largo para contar ahora, capaz que los puedo contar en las preguntas. Pero, digamos, lo menos descriptivo es lo más interesante. Costó dar esa batalla. Costó empezar la batalla. Costó entender la batalla. Y costó porque el fenómeno era muy original. Y costó porque el impulso de la revolución había sido fenomenal. Y al mismo tiempo que la revolución va, están los elementos, las dificultades que vuelven, y en ese proceso se hizo muy, muy, muy complejo, digamos, iniciar la batalla. Se va a hacer largo para que me entiendan, pero creo que igual la idea general quizás la logro transmitir, contra la idea que quizás muchos compañeros y compañeras tienen de que los grandes revolucionarios son tipo robots, o que siempre la saben todas, o que son el chico o la chica piola del barrio. No, o sea, es complejo, es muy complejo. Y además el problema que hay es que, lo decía en una charla que yo di hace 2 años, ser minoría, digamos, y pasar a ser mayoría es una pelea difícil. Pero conquistar el poder del Estado, ser dirigente o alto funcionario y renunciar a esa posición, no solo desde el punto de vista material, no me refiero al problema material, me refiero a, digamos, el prestigio o el sacrificio que significa, o sea, ser mayoría y pasar de vuelta a ser minoría no es tan fácil. Entonces, bueno, de alguna manera cuando nosotros damos cuenta de la batalla de la oposición de izquierda, de la forja de la oposición de izquierda, ahora voy a hacer la parte histórica muy rápido, damos cuenta de parte de lo mejor de los dirigentes del partido bolchevique, ¿está bien? Y después de la nueva generación bolchevique-leninista que renunciaron a todo por las perspectivas de emancipación y de revolución social de la clase obrera. Acá hay varias fechas, las digo rapidísimo. O sea, ¿cómo hago para que 1917 se toma el poder en octubre, noviembre? 1918 mediados, 1920, sí, 1920 es la guerra civil, 1921 comienzos, hay un llamado de atención muy fuerte con la situación trágica en Kronstadt. En marzo de 1921 se ha dado un paso para atrás, ahí no tengo tiempo de desarrollar, se pone en pie la ANEP, que es una especie de economía mixta entre empresas estatales,
pequeña propiedad agraria, campesina, mercado, etcétera, y todavía había un Estado obrero, obviamente, y Lenin, como abre la mano para que se abra de vuelta sectores de propiedad privada, de pequeña propiedad privada, plantea prohibir las fracciones y tendencias en forma provisoria. Esa prohibición provisoria se hace permanente, hay una comedia de enriedos, Lenin tiene 2 ataques, se enferma, a comienzos de 1923 rompe relaciones con Stalin, ¿está bien? Pero en el medio se produce el proceso de debilitamiento, inhibición o aborto de la revolución en Europa Occidental y derrota a la revolución alemana. Y en octubre del 23, diciembre del 23, empieza a nacer la oposición de izquierda. Acá hay otra paradoja más, que igual no tengo tiempo de desarrollar, ahora capaz que las preguntas sí, que es que Trotsky es atacado por 2 razones. Una más superficial. Trotsky participa en un debate sobre los sindicatos con una posición equivocada, plantea en forma unilateral, por un muy corto periodo de tiempo, que no hace falta, digamos, que los sindicatos no tienen función que cumplir en un Estado obrero. Lenin responde que este es un Estado obrero con deformaciones burocráticas y por lo tanto los sindicatos deben seguir siendo independientes para luchar por los reclamos mínimos de los trabajadores. En el año 21 y 22, Lenin y Trotsky se llevan mal. Trotsky reconoce relativamente rápido sus errores, etc. Hay como toda una historia, digamos, toda una historia trastienda del proceso de burocratización, pero que se combina con el retroceso de la Revolución Europea y el retroceso de la clase obrera en la propia exursa, la propia revolución. ¿Está bien? En el 23, 22, 23, Lenin y Trotsky vuelven de vuelta a coincidir. Pero había un segundo problema con Lenin, que Lenin no había sido, con Trotsky, que Trotsky no había sido bolchevique. Y como Trotsky no había sido bolchevique, a pesar de que en mi vida cuenta muy bien cómo está orgulloso de su trayectoria independiente, y lo defendemos completamente eso, porque no hay ninguna trayectoria revolucionaria prescrita, ni ningún camino revolucionario prescrito, sino que se pone a prueba a la hora de la revolución, había dificultades de Trotsky en el partido, había, ¿cómo se llama esto?, prejuicios. Entonces, la declaración de los 43, aparte Trotsky integraba el muro político. Trotsky no la firma, la declaración de los 46, pero finalmente, entre octubre del año 23 y diciembre del año 23, se desata la primera batalla contra la oposición de izquierda, encabezada por figuras como Trotsky, incluso Preobrazhensky, que pues tiene mucha importancia, espero llegar, que dura un año, más o menos un año y medio, y las primeras 1 y 2 campañas contra Trotsky en el partido. En aquel momento Trotsky elige hacer una pausa en la batalla. Les digo, les expliqué por qué, espero que me hayan entendido, son demasiados detalles, pero no importan los detalles, en todo caso, para que se den la idea principal. Y recién vuelve a la batalla del año 26. El año 26, 27 se forma lo que se llama la oposición conjunta, entre la oposición de izquierda de Trotsky, Preobrazhensky, Rákóczi, también te voy a explicar quién es, y Kamenev y Simonev, que eran 2 dirigentes centristas históricos del bolchevismo. Cuando la batalla se reasume en el 26 y 27, las condiciones son más difíciles. Acá hay otro tema que es importante para que se entiendan. En el 24, cuando Lenin muere, en enero del 24, ¿está bien? El 21 de enero del 24, cuando Lenin muere, el estalinismo, no importa la parte histórica, se va a perder un poco porque son demasiadas cosas por entender los conceptos. El estalinismo convoca lo que se llamó la leva Lenin. La leva Lenin. Meten al partido
entre 500.000 y 1 millón de militantes nuevos. Los militantes revolucionarios que tenían la tradición de la Revolución Socialista y de octubre están reducidos a porcentaje del 3-4%. Y la nueva camada, acá hay otro problema importantísimo. La nueva camada que entra, no necesariamente, obviamente en su gran mayoría, no es una camada que entra al partido en ascenso revolucionario. Entra al partido, pues el partido del poder. Acá surge, son todos problemas que tienen muchísimo contenido. Cuando una organización es pequeña o mediana, o cuando una organización va a la revolución, se opera una selección natural lógica, o porque estás muy convencido de estar en un partido muy chiquito, o porque sabes que no te vas a morir en la revolución. Obvio, se puede, está bien. Lo que ocurre a partir del inicio de la burocratización es que se produce un proceso de antiselección natural, o selección natural al revés, en que la selección de los dirigentes no se hace más por talento, por cualidades, ni se hace por votación desde abajo, ¿está bien? Sino por nominación desde arriba, como denuncia Christian Rakowski, y por adscripción al aparato. Se produce un mecanismo de selección, de antiselección natural, donde no es la mejor gente la que va a los cargos principales, sino la gente que más agacha la cabeza. Todo esto es re importante para entender de qué hablamos cuando hablamos del proceso de burocratización de la revolución y la batalla de la oposición de izquierda, de Trotsky, Rakowski, etc. Hablamos de cosas que son profundas, que están vinculadas a toda serie de criterios y principios parecidos, ¿está bien? Porque, fíjense, hablamos de la plaza que está llena de vida o que está vacía, de la participación popular, y hablamos de mecanismos de selección natural revolucionarios o de antiselección natural, ¿se entiende? Todo esto se empezó, digamos, a revertir. Cuando Trotsky, la oposición de izquierda, con la participación coyuntural e inconsecuente que Amenim y Simonev largan en 1926-1927 la oposición de izquierda, la oposición conjunta, el proceso en el partido era otro partido. Entre los años 20, 21, 22, 23 y el año 26, 27, 28, 29, empieza a haber otro partido que se recluta con otros criterios. ¿Está claro? Lo mismo, incluso la dificultad de reemplazar las discusiones por las órdenes en la guerra civil, porque es una dificultad que fue muy importante. Trotsky la va a marcar muchas veces, y también la marca en el Stalin, en su obra inconclusa sobre Stalin. Pero incluso a esa dificultad se le suma otra dificultad, que es que la forma de reclutamiento del partido cambia. Que todo otra maldita complejidad, porque un partido en el poder no puede reclutar militantes de la misma manera que un partido que no está en el poder. ¿Se entiende? No es lo mismo. Pues hay toda una complejidad que también es larguísimo, porque son las discusiones profundas reales, que es que la relación entre el partido en el poder y el poder, la relación entre el partido y el Estado, tienen que mantener cierta autonomía relativa. No se pueden fusionar los ámbitos del Estado y los ámbitos del poder, aunque el partido está en el poder. Pero aunque el partido está en el poder, no es lo mismo, porque el partido, si se quiere, porque el Estado encarna el día a día y tiene que gestionar sobre la clase obrera, sobre el campesinado, la pequeña burguesía, etcétera, aunque sea un Estado obrero. Mientras que el partido siempre, siempre, siempre se justifica incluso después de la toma del poder, porque el partido sigue atado al programa histórico de la clase obrera. Que ni siquiera solamente lo que ya dije, porque acá también se va a entender, ni siquiera es la revolución nacional, es la revolución internacional. O sea, es la revolución mundial, ¿está bien? Obviamente que la fusión de partido y Estado burocrático llevó también a la teoría socialismo en un solo país. Pero esta manera que lo explicamos nosotros, nuestra corriente, no es la misma manera que lo explican otras corrientes, que lo explican más mecánicamente, lo explican como una abstracción, como un debate de puras tendencias políticas en el aire y no como una experiencia histórica, concreta y social de las clases sociales.
¿Está bien? Entonces, el partido al que se da la batalla, el del 26 y 27, es un partido que es otro partido ya, prácticamente es otro partido. Pierre Bruet tiene un libro que es muy lindo, pero tiene un nombre muy malo, que se llama El Partido Bolchevique. El título es confuso, aunque el libro es interesante y Pierre Bruet yo lo respeto mucho. Es lindo el libro porque cuenta un montón de experiencia histórica, desarrolla un libro igual ya viejo, del 66. El nombre es malísimo porque dice el Partido Bolchevique de 1903 hasta 1960. O sea, no, eso no había ningún partido bolchevique. Además, el Partido Bolchevique se había acabado hace décadas. O sea, el Partido Bolchevique como tal, como partido tal, en realidad, y es todo un debate en el seno de la oposición que tengo poco tiempo de desarrollar, el Partido Bolchevique como partido tal, con todas sus igual matices, diferencias, problemas, porque era enorme, porque había reductos revolucionarios, etcétera, pero el partido como tal deja de existir en algún momento de los años 20 o comienzo de los 30. ¿Se entiende? Deja de existir como partido revolucionario tal. Entonces, bueno, esa batalla es una batalla muy difícil. Para que ustedes me entiendan cómo es la batalla en un partido burocratizado, es una batalla en la cual, eso lo cuenta muy bien Víctor Serge en Memoria de un revolucionario, que no tiene conceptualización teórica, pero tiene mucha sensibilidad. Saben, creo que todos saben, Serge, compañero extraordinario que venía del anarquismo al bolchevismo, ¿está bien? Conceptualmente es poco fino, digamos, pero tiene una vivencia muy linda. Lo cuentan un montón de historiadores también, por supuesto, pero él cuenta su participación en las células del partido en Petrogrado, ¿está bien? La oposición, cada vez que hablaba en la célula, le tiraban, digamos, huevos, lo abucheaban, o sea, abucheo permanente de la oposición. En el Congreso, en el 15 Congreso del Partido Bolchevique, que empieza a desbolcheviquizarse en el año noviembre del 27, la oposición conjunta no tiene prácticamente un delegado. En aquella época la participación de Trotsky, Kamenev, Simonev, Preobrazhensky, etcétera, en los comités central, las instancias del partido eran siempre con gritos y con abucheos, no dejaban terminar, o sea, el proceso de burocratización era muy avanzado. Entonces, bueno, obviamente hay otra dificultad importante, lo dejo anotado, en todo caso para preguntas. El tema es muy delicado porque el proceso de burocratización, como se habían vaciado los soviets por la revolución, por la guerra civil, el proceso de burocratización del Partido Bolchevique mató la última institución de la democracia socialista y la dictadura proletaria en la ex-URSS.